Ahora sí. Bienvenidos a todos a las 9 preguntas de Moni. Hoy tenemos a María de Veracruz. Estamos en Veracruz. Es uno de los estados productores de café de México, el segundo en importancia y producción. Y ella está muy chida la historia porque su finca es una finca familiar de café, pero ella le está interesando mucho el café de especialidad. Entonces quiero que me cuente un poco su versión. Cuéntanos un poco qué variedades de café se cultivan en tu finca, cómo es la historia de ese café, sus inicios y por qué sobre todo te interesó el café de especialidad. Sí, claro. Pues muchas gracias por A invitarme. ti. Y pues bueno, el inicio es desde muy pequeña, ¿no? Prácticamente yo crecí envuelta de todo lo que tenga que ver con café. Ujú. Desde que platicábamos en algún momento de algo muy chistoso, desde que estaba muy pequeña, entre las plantas ponía una hamaca y me acostaban ahí Ajá. mientras mi familia cortaba café, ¿no? Desde ahí empezó mi relación. Solo que jamás había notado la importancia y hasta Ujú. dónde puede llegar el café, ¿no? Desde una finca muy pequeña hasta el otro lado del mundo. Ujú. Sí, la finca que tienen pues mi familia desde hace muchos años ha pasado por muchos procesos. Sí, Ujú. desde algunas crisis, como pasó hace algunos años que fue la Roya, que Ajá. fue una crisis muy fuerte para todos los productores, Ujú. ya que la mayoría de las fincas se tuvieron que resembrar. Lo Ujú. que platicábamos, a partir de esto se buscan plantas que son injertas para que tengan más resistencia pues a esto. ¿Sí? Ah, Y no vuelva a pasar lo mismo. Estos injertos pues ya suelen tener más resistencia y dan pues un mejor grano. ¿Sí? Eso básicamente es lo que se tiene. Actualmente, pues nosotros tenemos variedades marsellesa, ujú. híbrido y típica. Ujú. Y los procesos, porque yo estoy viendo que aquí nada más he encontrado lavado y máximo ponen. Ujú. Y he encontrado también que cuando pido al barista o la barista que información, como que se confunden un poco a la hora de... Le pregunto por proceso y me Ajá. respondes gourmet, pero gourmet es como una calidad, pero no es un proceso. Ujú. Entonces hay un poco de desinformación, lo que yo me he encontrado, y es lo que hablábamos también antes, de que en Europa, en España, ¿no? Hay cafés de todo el mundo y hay mucha formación, hay gente muy profesional que se interesa mucho. Y es una paradoja que aquí en México hay cafés súper buenos y en cambio la formación no está equilibrada con el tipo de café que hay, Ujú. excepto algunas en el DF o en la capital. Aquí yo he ido a cafeterías que están muy chidas y saben un montón de café, pero en general no está equilibrado el conocimiento, la educación que da el barista detrás de la barra con el café que se ofrece. Ujú. Incluso la forma de extraer el café, en la mayoría de casos no es coherente con el café que podrían dar. No Sí, sé qué claro, opinas de sí. eso. Pues es una falta de desconexión Ujú. por parte de la producción Ujú. que se lleva en el campo hasta donde llega con los baristas, ¿no? Ujú. Em, Esto también tiene que ver con las casas tostadoras, Ajá. con los productores, porque cada uno le va asignando un nombre y esto va generando alguna desinformación. Por Ujú. ejemplo, algo que puede pasar mucho aquí es que un café de un tueste oscuro Ujú. eh, se le diga espresso, un Ajá. café espresso. Eh, pues muchas personas se confundirían, ¿no? Porque, bueno, el espresso es un método de extracción, ¿no? Ujú. Una forma en cómo se extrae el café, es una crema de café. Pero para muchos sería un tueste oscuro molido. Ahí es donde empieza, por ejemplo, la desinformación. Y tiene mucho que ver desde dónde se compre, dónde hagan el proceso. Ujú. Y, y ya no existe algo igual, ¿no? En todos lados. Y pues esto genera una confusión. Y eso también me pasaba a mí. Y pasaba pues a muchas personas que conozco hasta la fecha. Porque, no sé, yo hay personas que tengo algunos clientes que al momento de pedirme café me dicen, necesito un café gourmet, justamente es. Y el Ujú. café gourmet lo consideran incluso hasta en el tipo de tueste. Para mí un café gourmet es un café que tiene cierto porcentaje de defectos y para algunos es un café gourmet cuando es un tueste claro o un tueste medio claro. O sea que la definición está un poco confusa, porque yo he Sí. visto incluso que ponen en la pizarra eh, tipos de café, eh, caracol
Ujú. exportación, gourmet y honey. ¿Y qué? Sí, sí, es muy común verlo así, hablando de tal vez de calidades de Ajá, café. Por ejemplo, existe el café caracol. caracol. ¿Eso qué? Es un tipo de café Mm. que es básicamente un grano que tiene una forma de caracol. Ah, qué Sí, chido. eso pues se identifica por la selección. Para Ah, muchos ok. es un buen café y Ujú, para muchos no lo es, ¿no? ujú. Porque a algunas personas les gusta el café, bueno, yo le conozco como café caracolillo. El café caracolillo tiene más cafeína que un café, no sé, gourmet o un café de especialidad. Ajá. Y por eso algunas personas lo eligen. No, está chido, Sí, como es lo que te da viajar, ¿no? Y ver otros países y pues cada lugar, aunque sea el mismo producto, cambia tanto la forma de tratarlo. sí, es un Y mundo. sí, y precisamente por eso me gustaría saber tu opinión en cuanto al café de especialidad, pero no sé si podrías hacer una diferencia entre tu visión del café de especialidad en todo el mundo, de lo que ves tú desde aquí, y luego cómo lo enfocas en México. O sea, ¿qué diferencias ves? ¿Qué visión tienes tú respecto al café de especialidad? ¿Y qué es lo que te motiva a ti? ¿Cómo lo ves? Sí, pues yo creo que café de especialidad tiene mucha oportunidad, Ujú, pero hace falta mucha cultura. ajá, Cultura desde el punto de saber qué es un café de especialidad, los cuidados que se le tiene que dar tal vez a las plantas, ujú, pero es muy difícil saberlo cuando ya el café llega directamente ya tostado, ¿no? Porque este ujú, café puede estar envuelto incluso de mentiras, ajá, ¿sí? Eso suena cruel y tal vez no debería de decirlo de esa manera, pero es una realidad, ujú, ¿sí? La realidad donde un café que es seleccionado, pero muchos consumidores finales esperan que realmente sea un café de especialidad desde el inicio, desde su corte. ¿Sí? Desde que tal vez el café, la planta no se, no está dañada, no ujú. tiene algún, pues no sé, no tiene algún tipo de fertilizante, la Está sana. planta está sana Ujú, totalmente, ¿no? El grano es grande. Incluso se puede notar, por ejemplo, existe pues el grano de café, no tengo aquí para mostrarlo, pero ujú, los granos tienen como ciertas cuarteaduras, no sé ujú, si llamarla así. Esto indica también incluso la altura de un grano y la calidad, si lo podemos identificar, pero eso muchas personas no lo saben, ah, ok. ¿sí? Y, pero para mí un café de especialidad es cuando ya tiene los cuidados desde el corte, desde incluso antes del corte, ¿no? Desde el cuidado de la planta, de cómo Ujú, siempre, claro, de la atención que se le da y hasta el momento del tueste. Que el tueste sea uniforme, pues en todo el café, en todo el ujú, lote que se va a tostar y no sea diferente. Para mí es un café especial y obviamente que no tenga más del 4% de ujú. sí. Y esa calidad, ¿tú crees que es fácil encontrarla? Porque no sé cómo es el dato real, pero qué tanto por ciento de café de especialidad se está sacando en México y que ese tanto por ciento, qué cantidad se consume en el propio país y fuera. Porque lo que yo he visto desde mi visión particular es que la mayoría de café de especialidad bueno se envía fuera, a Ujú. Europa, o sea, se exporta. Pero aquí no se consume tanto, se exporta más de lo que se consume aquí. No sé Sí, cómo ves tú ese dato. yo desconozco las cifras Ujú, totalmente, eh, pero sí lo puedo considerar desde mi experiencia. ujú. Tan solo aquí a un café de especialidad o de buena calidad se le conoce como café de exportación. Ah, Desde ahí ok. es el nombre que le dan, o sea, ni siquiera le llaman café de especialidad, le llaman café de Ah, ok. exportación. Y si pues se pueden ir a alguna de las cafeterías más conocidas dentro de la ciudad aquí en Jalapa Ujú. y pueden encontrar que dice café de exportación, Sí ¿no? lo he visto. Sí, eso es muy común y ese puede ser café de especialidad. Ah, ok. Sí, y sí considero totalmente que el café de especialidad se consume más en otros países que Ujú, aquí, ya que como lo platicamos, ¿no? No existe un conocimiento amplio ujú, y siempre hay mucha desinformación. Estamos acostumbrados a siempre tener el café a la mano, que no sabemos realmente si es de mala o buena calidad. Sí, es como pues, el que llega es el que tenemos y ese es el que hay, ¿no?
la costumbre, ¿no? De que lo tienes La tan costumbre. cerca que te Ujú. cuesta valorarlo. Sí, Como correcto. cualquier cosa, eso pasa en todos los países con diferentes Sí. cosas. Y respecto a eso, el tema de la formación de los productores, yo opino que si el productor o la productora estuviera informado de la calidad de su propio café, Ujú. pienso que iría mejor, porque desde cero la cadena estaría más coherente. Pero hay como una brecha ahí que el productor puede no tener ni idea de lo que está haciendo, confía en alguien que, un q-grader o que le hace, vale, ok, tu café vale tanto, tienes que puntuarlo, vale, te lo vendo, pero él no, o él o ella no sabe lo que tiene. Ujú. Y eso para mí está mal, porque deberían saberlo y podrían ganar más dinero y estarían mejor tratados, pero ahí no llega el conocimiento. Entonces, ¿tú cómo lo ves o qué propones tú para que la formación entre en lo Sí. rural? Pues yo considero que aquí también dentro existen apoyos de gobierno para productores de café. Ajá. Esos apoyos solo son económicos. Mm. Entonces, habíamos platicado en algún momento Ujú, que este apoyo también podría ser impartiendo algún tipo de capacitación ujú, a los productores, ya que ellos solo buscan el recurso económico, ¿no? Que en algún punto su producto, que es el café, sea mejor pagado, pero no hay como una manera de identificar cuál es el costo, eh, pues, de valor que tiene su producto y que así lo pueda vender, claro. ¿sí? Algunos productores sí lo saben y sí lo hacen, pero Ujú, tienen tal vez las herramientas de llevarlo a otro lugar ujú, donde puedan pagarle mejor o valorar más su producción. ujú, Pero hay muchos otros productores que, hablando ya de la mayoría, es que no ujú, tienen esas posibilidades tal vez de trasladarse o de poder acceder a otras personas que puedan adquirir su café. Entonces terminan vendiéndolo en la misma zona donde están ujú. a un precio muy bajo, sin importar si es café de buena o mala calidad. Claro, porque también están muy aisladas las fincas y Ujú. la gente, la generación pasada, o Sí, sea, son personas que, o sea, no tienen formación, están aisladas, tienen pocos recursos y pues es lo que tienen, van a lo práctico y pues tienen razón, no pueden hacer ujú, más. Pero yo a lo que voy es la generación como tú, tu ujú. generación, yo pienso que tiene el poder como de cambiar las cosas y las ganas y la formación tuya. Eres una persona formada, inteligente, capacitada, tienes las ganas, tienes la curiosidad. Entonces tú como nueva generación, ¿crees que como en 5 años, 10 años cambiará eso? O sea, que ya no será así, que los productores ya serán, tendrán otro perfil de académico y de recursos, o piensas que seguirá igual? Yo creo que sí va a cambiar. Ujú, Yo tengo también la confianza. Tal vez no va a ser algo tan rápido, pero ujú, sí va a cambiar. Sí, las personas van a comenzar a valorar un poco más ujú, lo que tienen en sus tierras, ujú, porque como tal, o sea, los productores de café lo que saben más es trabajar la tierra, ¿no? ujú. Y lo hacen con mucho amor y lo hacen Ajá, con pasión, ¿no? claro. Porque lo han hecho tal vez desde pequeños. Ujú, Em, y sí he notado que algunas personas como que les gusta informarse más que antes. Antes no había nadie que le interesara el tema del ujú, café, más que en cuanto es, cuál es el precio que les van a asignar, ajá, ¿no? No es un proceso fácil y se necesita de un trabajo en ujú, conjunto de toda una comunidad o incluso personas que lleguen a las comunidades. Pero para eso se necesita pues inversión, tanto en dinero y pues tiempo, ¿no? ujú. Y interés. Interés también pues del país, de pues tal vez personas que tengan esa toma de decisiones. Como esa Sí, motivación, ¿no? Falta como ujú, algo que motive a la gente que está en las fincas a hacer ese sí, cambio y esa ayuda de recursos, ¿no? Pero, por ejemplo, tú, o sea, es que es el ejemplo ideal, porque quiero que cuentes un poco tu emprendimiento, porque tú has hecho tu propia marca, has ido puerta por puerta a vender tu café, y entonces cuenta un poco a la gente cómo lo has hecho y cómo estás haciendo. sí, bueno, hace aproximadamente 3 años, Ujú, yo siempre he tenido mucha pasión por platicar el tema del ujú, café. Entonces, conocí a algunas personas
bueno, llegaron a mi vida y en Ujú, algún momento, en alguna conversación me dijeron, ¿por qué no inicias tú una marca de café, ¿no? Que ajá, refleje todo esto que hay en tu localidad, en tu región, en la zona. Eh, Porque algo que a mí siempre me ha molestado mucho es pues el maltrato hacia los productores, ajá, ¿sí? Que llegan empresas grandes a querer adquirir todo a un mal precio, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues como, bueno, tienen razón, voy a intentar, pues sacarle provecho a lo que sé y a lo que tengo también a la mano, ¿no? Que me ha claro, rodeado toda mi vida. pues sí, Entonces, inicié una marca, bueno, mi marca se llama Los Altos de Veracruz. ujú, em, Iniciamos pues muy poquito, ¿no? Posteriormente fue creciendo un poco, empecé a tener también apoyo de mi familia, que al inicio tal vez no confiaban mucho, porque ellos también estaban como enfocados en lo que siempre hay, ¿no? tradicional, Lo ajá, tradicional, vender el café a las empresas grandes, ujú, que tal vez solo ya obtenemos el dinero y iniciamos de nuevo el proceso, ujú, pero sin llegar más allá. Y ahí fue donde entré y pues sí no sé, tuve como muchas complicaciones, porque al inicio ujú, cuando yo quería comprar el café a los productores me decían, eh, no, pues no te lo puedo vender. ujú. Entonces yo me frustraba y decía, bueno, ¿por qué no lo quieren ¿Por vender a qué mí, no? no? Hablando de, pues bueno, en la finca igual tenemos café, pero pues seguían con el proceso de la venta a los beneficios. Ajá, Y bueno, voy hacia otros productores y yo les ofrecía muchísimo más de lo que se estaba pagando en los beneficios, ¿no? ok. Y me decían, no, no te lo puedo vender o no tengo ¿Y o por no. qué es la negativa? Pues justamente por el hecho de ser mujer dentro del Ah, negocio. ya, ahí llegamos. Ahí llegamos, sí. Y pues no creían en que yo podría comprar su café y a ese precio. Ujú, Así que pues en algún momento de frustración tuve que recurrir igual a mi familia, en este caso pues a mi papá o ujú, mi tío, y ellos me acompañaban. Y terminando, cuando ellos llegaban conmigo ya me vendían el café. ok. Y de inicio fue como un poquito difícil hasta que me fueron identificando. Hasta que hubo un punto en donde las personas ya llevaban el café directo conmigo. Mm, Sí, o sea, ya confiaron en ti confiaron en mí. y, o sea, tú tienes tu finca en Alto Tío Ujú, Diego y las fincas de alrededor, fincas también sí, chiquitas que hacen café, tú ibas allí ajá. y poco a poco te agarraron confianza y ya agarraste café de ellos y lo vendiste como tu propia marca, entiendo. Sí, claro. Bueno, el propósito de la marca no era como tal solo vender café de la finca de familiar, ¿no? Ujú. El propósito era poder comercializar el café de la región, Ah, ok. donde se le diera un pago justo igual a los productores que Ujú, nosotros pues compramos su café. ajá, Sí, ese era uno de los propósitos. Posteriormente, yo tuve la oportunidad de estar como en puntos de venta pequeño, iniciando como desde abajo, ujú, y luego tuve la oportunidad de participar en algunos eventos en toda la República Mexicana. ujú, Sí, y bueno, hemos tenido pues muy buena aceptación en, pues con el tema del café, les ha gustado mucho, ujú, incluso algo que platicábamos personas en otro estado, pues hablando de muchos kilómetros, ujú. en este caso pues Monterrey, han llegado hasta Alto Tío Diego a buscar el café de los Altos de Veracruz, ya Ah, que hemos mira, estado pues en ajá, Monterrey. Y eso es algo que a mí me da mucha felicidad, ¿no? claro. Porque, bueno, como una persona que probó el café en su estado muy lejos, que pues tal vez de carretera le tomaría como más de 17 horas llegar aquí, Ujú. iría hasta el pueblo de donde yo soy originaria a buscar café de los Altos de Veracruz de la zona de Ujú. Alto Tío Diego, ¿no? Es algo que a mí me sorprendió mucho y hasta el momento todavía no lo puedo. Porque estaría muy bueno, Sí, y justo eso, claro. le gustó mucho, ¿no? Ujú, Y el hecho de decir, tengo café de Alto Tío Diego, para mí era como mucho orgullo, porque pues ujú, a mí me encanta siempre hablar de donde soy, las personas de ahí pues todos son muy lindas ujú. y pues que vas a ayudar un poquito, ¿no? Poner un granito de arena. Tal vez todavía no llegamos al punto de poder obtener todo el café de la región, porque sí es Ujú. mucho, pero ese es el propósito. O sea, ese a largo plazo es tu objetivo, Sí, de ser como una promotora del café de Alto Tío Diego y sí. como acaparar más fincas para poder promocionar más como la Ujú. región cafetalera.
correcto, y además que se conozca que hay más pueblos que tienen café, Ujú. porque hay pueblos mágicos que ya tienen Mm, pues el renombre, ¿no? como Coatepec, En ¿no? Coatepec, Como aquí exacto. Coatepec se conoce mucho como, yo Sí, fui el otro día de visita y es como, wow, Coatepec, o Córdoba también, sí, ¿no? Y Córdoba. que es cierto que tienen café súper bueno, pero a Ujú. veces eso como que hace que otros pueblitos no se vean tanto. Y no es Sí, ni bueno ni malo, nada más que hay que reconocer todos los cafés. sí, hay que reconocer y además saber que estos pueblos, por ejemplo, en este caso es Coatepec, no todo su café es de ahí, o sea, también Mm, de los pueblos, no sé, así como Alto Tío Diego, muchos pueblos que están en la zona, ujú. llevan el café a los productores de ahí o casas tostadoras de ahí y ahí lo comercializan, ¿sí? Otra cosa que me da vueltas de la cabeza es el tema de la logística, porque como son fincas pequeñas y no Ujú. tienen muchos recursos, por norma general, entonces cosechan el café y a la hora de hacer todo el beneficiado y luego el tostado, como seguir toda la cadena, eso pasa por diferentes puntos Sí, geográficos, ¿no? Porque la misma finca normalmente no hace el beneficiado y el tostado, ¿no? ujú. Entonces, si nos puedes explicar un poco la logística, con tu propio ejemplo, o sea, pues se cosecha el café en tu finca, se hace ahí beneficiado, dónde se tuesta, ¿cómo está eso? Sí, pues es de manera muy artesanal. Ujú, En los pueblos sí se hace todo el proceso, se puede ujú, llegar a hacer, solo que es más tardado. ujú, Y pues también tiene mucho más valor, ¿no? ujú, Todo el proceso se hace pues casi a mano, desde el corte hasta el tostado. Por ejemplo, en el corte pues se hace por mujeres, hombres de la región. Una vez que se corta, se pasa por desculpadora. Son ujú. desculpadoras muy pequeñas que la mayoría de las casas tienen uno a un lado Ah, donde ellos, una vez que terminan de su día de trabajo cortando café, llegan a sus casas o llegamos a nuestras casas y ahí mismo se desculpa el café. ok. A un lado de la desculpadora siempre hay como una tina grande donde se lava, Ujú, ¿sí? Y algunos productores se lo lavan y secan directamente el sol, algunos otros lo fermentan un poco, ¿sí? ajá. Lo secan directamente en sol en planillas o incluso hasta en las azoteas de sus casas. Así. Sí, no hay personas, bueno, tan solo en Alto Digo todavía no hay alguien que tenga como tal alguna secadora de café Ujú, que automatice más el proceso. Todo sigue siendo artesanal. Posteriormente, hace algunos años aún se morteaba con masa, ¿sí? Eso es un proceso muy tardado y cansado. ujú. Ya en este momento ya no, pues ya existen las morteadoras. Ah, Perdón que te interrumpa. ajá, sí. Conocimos a una finca cafetalera en matrimonio que utiliza el morteador, ¿se llama? Ajá, Estaba bien pesado, lo sí, le probamos va. y sí, esas personas aún lo usaban. Sí, bueno, Sí. sí lo siguen usando en los pueblos, pero tal vez solo para su consumo. Ah, ok. Sí, Y entonces, siguiendo con lo que decías, te estoy interrumpiendo. no, no Y pasa luego, nada. el tostar, ¿se lleva fuera tostado o se hace se lleva fuera, ¿verdad? Mm, En otros lugares. sí, Lugares. bueno, en producción, por ejemplo, en nuestro caso sí tenemos unos amigos que tienen una casa tostadora donde llevamos ya el café en verde o en Ujú, pergamino, depende de qué tantos pedidos tenemos y ellos ujú. nos ayudan a tostar. Sí, ya este tueste ya se lleva justamente aquí en Jalapa o en Coatepec, ya que todavía no se tienen las posibilidades de obtener un tostador, ya que son costos pues muy altos, ¿no? Se transporta el café hasta la casa tostadora. Hasta la casa tostadora Ujú. o en algunos casos para pedidos pequeños se llega a tostar todavía de manera artesanal en comal, ¿sí? Ah, ok. Directamente con Ok. fuego pues de leña. Ujú. Pero ahí entra también el tema de las calidades, ¿no? O sea, tú Sí, confías en el tostador, la persona que tosta tiene mucha responsabilidad, el sí. sabor final. Entonces, ¿cómo evalúas tú, por ejemplo, con tu marca? Tú confías plenamente en la persona que lo llevas a tostar, pero no tienes manera de dialogar con él o con ella o de ponerlos de acuerdo. O sea, tú no le dices a él cómo lo tienes que tostar, tus preferencias, o cómo está ese diálogo entre el tostador y el productor. Sí, bueno, sí existe un diálogo cuando existe el conocimiento. Claro. Eh,
Pues yo afortunadamente tuve la oportunidad de convivir con muchas personas que Ujú, saben del tema y pude orientarme sobre los tipos de tostado, ujú, cuáles vas a obtener ciertas notas en el café, ujú, cómo pues puede cambiar el sabor ujú, o incluso influye mucho pues el cliente, ¿no? En nuestro caso pues cuando alguna persona se acercaba y pues necesito café, un tueste medio, ujú, pues podríamos identificar, porque pues hay muchas referencias justo aquí en México de qué es un tueste medio y cuál es un ujú, tueste oscuro. Entonces ahí es cuestión de comunicación, bueno, en este caso de las tres partes, ajá, y pues ahí pues se puede identificar, ¿no? Y sí, sí es muy importante tener la comunicación, si no, no se va a obtener el resultado deseado. ujú. Sí, pero cuando es un tueste artesanal directo, pues en comal y demás, es un poquito más difícil, sí, obtener tal vez un tueste más exacto. Sí, ¿Tú sabes tostar? sí, bueno, de manera artesanal sí, porque mi Ujú, familia lo hacía. En tostador yo no lo sé hacer de ujú, momento, pues la persona que hace todo esto del tueste, pues son mis amigos, justamente en ah, Coatepec. Ajá. muy chido. Sí, Pues aquí podríamos estar hablando horas, horas de sí. café, pero me gustaría saber tu opinión sobre gustos personales, sobre cuál es tu café preferido o en qué método Sí, lo tomas. Yo, por ejemplo, en España, al menos yo tomo mucho espresso con leche. ujú. Aquí el café con leche como que no existe, es como un latte con un chingo de leche. Sí. O con como un espresso doble con solamente la espuma. Ajá, Como que cada país tiene sus cosas, ¿no? sí. Entonces, ¿cuál es tu método preferido y qué café sueles tomar? Sí, bueno, a mí me encanta café en prensa francesa. Ajá. Sí, es mi método favorito, Ujú, ya que siento que es donde se puede obtener el café como más noble. Sí, ajá, de ajá. una manera que se puede percibir más las notas y el sabor real del café. Es el que Ujú. más me gusta, bueno, en lo personal, sí, es el que más disfruto. Pues nada, muchas gracias y no sé si quieres decir algo más. Si no, pues ya aquí cerramos y os doy la bienvenida para que conozcáis a María y a su marca. Repite la marca para que la... Sí, pues la marca se llama Los Altos de Veracruz y bueno, cualquier información que necesiten o duda, igual pueden preguntar siempre que necesiten. Sí, pues muchas Chao. gracias.